Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión mirando a la contraofensiva en Kursk. Les contamos que el ejército ruso sigue ganando terreno en la región fronteriza de Kursk, de donde estaría expulsando gradualmente a las tropas ucranianas. Es lo que informa hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. La agrupación militar Sever del norte asestó duros reveses a las unidades mecanizadas y a las brigadas aerotransportadas ucranianas en varias localidades. Según el parte de guerra, los soldados rusos también repelieron contraataques ucranianos en dirección a Obuyovka y otras dos intentonas en Kamiseska y Borki. Como resultado precisa, los ucranianos perdieron una veintena de hombres, uno de los cuales fue hecho prisionero, y un par de vehículos militares. En Ucrania, el levantamiento de las restricciones impuestas para atacar con armas de largo alcance territorio ruso solo será un paliativo a corto plazo para sus fuerzas armadas en la línea del frente y no resolverá los graves problemas de Kiev, es lo que informa The Wall Street Journal, con referencia a funcionarios estadounidenses. Les preocupa que la relajación de las restricciones sobre armamento pueda ser un paliativo a corto plazo para retos mucho más profundos a los que se enfrenta Ucrania en el campo de batalla y a la hora de conseguir el apoyo. Además, a Washington le preocupa que al destinar tantas tropas a la incursión en la provincia rusa de Kursk, donde en los últimos días, como les contamos, Moscú ha ido ganando terreno, ha logrado avanzar en su contraofensiva, Ucrania ha dispersado demasiado sus fuerzas y se ha vuelto vulnerable en el este, es lo que está señalando The Wall Street Journal. Estados Unidos preocupado, cree además que permitir a Ucrania atacar el interior de Rusia no va a resolver sus problemas. Precisamente mirando Ucrania, el ministro de Exteriores polaco Radoslaw Sikorski ha llegado esta madrugada a Kiev después de reunirse en Polonia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un nuevo viaje a la capital ucraniana que tendrá en la agenda la petición de Ucrania de que Polonia le ayude a derribar desde su territorio los misiles rusos que vuelan cerca de la frontera común. En una rueda de prensa conjunta con responsables de Exteriores de Estados Unidos y Reino Unido, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrei Sybiga, ha insistido en la necesidad de que los aliados de Ucrania empiecen a interceptar con sus propias defensas antiaéreas los misiles y drones rusos que se acercan a su frontera después de que proyectiles lanzados por Moscú hayan caído en repetidas ocasiones en territorio de la OTAN. Miramos también a China, que aumentará la edad de jubilación por primera vez desde 1978, mientras la segunda economía más grande del mundo se prepara para una disminución de la población en los próximos años que le dejará sin trabajadores. El país ampliará gradualmente la edad de jubilación para los empleados varones de 60 a 63 años, para las trabajadoras manuales de 50 a 55 años y para las trabajadoras administrativas de 55 a 58 años, es lo que informa la agencia estatal de noticias Xinhua. La medida llega en un momento en que los hogares enfrentan dificultades cada vez mayores debido a una crisis inmobiliaria prolongada y un mercado laboral débil. Precisamente en China, el Ministerio de Finanzas ha anunciado este viernes que suspenderá las operaciones de China en PricewaterhouseCoopers durante 6 meses y le impondrá una multa de 116 millones de yuanes tras una investigación sobre la auditora al Evergrande Real Estate Group. El Ministerio acusó a PwC de gestionar mal la auditoría, que no presentaba un panorama realista de las finanzas de Evergrande. El Ministerio afirmó que implementó procedimientos de auditoría seriamente defectuosos que llevaron a conclusiones erróneas. Ocultó o encubrió importantes inexactitudes que encontró en los documentos financieros de Evergrande y no señaló errores contables importantes que inflaron los costes de desarrollo y reconocieron propiedades de inversión arbitrariamente. El Ministerio agregó que cooperará con las autoridades de Hong Kong en una investigación adicional sobre actos ilegales relacionados de la oficina de PwC en Hong Kong. También miramos a las acciones de recursos australianos. Continuaron subiendo este viernes, liberadas por los productores de uranio a raíz de las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin de frenar las exportaciones. Dos importantes mineras de metales pesados, Deep Yellow y Boss Energy, subieron hasta un 13,5% y un 10,7% respectivamente antes de reducir sus ganancias. Putin dijo este miércoles que Rusia debería considerar limitar las exportaciones de uranio, titanio y níquel en respuesta a las sanciones occidentales. Las mineras de oro que cotizan en Sydney, West African Resources y Emerald Resources subieron un 6,8% y un 6,1% respectivamente, mientras que el metal alcanzó un máximo histórico de $2.562 por cada onza. Sigue la tensión además entre España y Venezuela. Se eleva la tensión diplomática al llamar a consultas al embajador español. El ministro de Exteriores Iván Gil ha convocado a la embajadora en España tras las declaraciones de la ministra de Defensa Margarita Robles, en las que calificaba al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura. Según Venezuela, estas palabras son insolentes, injerencistas y groseras. La llamada a consultas de la embajadora Gladys Gutiérrez se produce con la convocatoria en paralelo del embajador español en Caracas, Ramón Santos, que tendrá que asistir a un encuentro en el Ministerio de Exteriores este
viernes en la capital del país venezolano. El aumento de la tensión entre los dos países llega después de que España haya acogido al opositor Edmundo González Urrutia, que fue recibido este jueves por Pedro Sánchez en la Moncloa, y después de que el Congreso de los Diputados haya pedido reconocerle como ganador de las elecciones con los votos de PP, de Vox, de Coalición Canaria y del PNV. Pendientes también del Banco Central Europeo, ayer conocimos la decisión de tipos, 25 puntos básicos, nuevo recorte por parte de Christine Lagarde, que, ojo, en una conferencia de prensa hoy mismo en el Eurogrupo vuelve a dar pistas, señala que el Banco Central Europeo está abierto a recortar los tipos en octubre, pero que es más probable que lo haga en diciembre. Villurá dice además que la flexibilización de la política monetaria debe continuar. Por su parte, Sincus prevé una inflación en una trayectoria que sugiere más recortes, discrepancias dentro del seno del Banco Central Europeo. Ayer decía Lagarde que la decisión fue unánime, sin embargo, hoy, como decimos, ha habido una conferencia, una rueda de prensa. Dice Lagarde que el Banco Central Europeo está abierto a considerar un recorte de las tasas de interés en octubre si la economía sufre un revés importante, aunque el próximo conjunto completo de información estará disponible en la siguiente reunión. Sus comentarios menos de un día después de que el BCE anunciara su segunda reducción de un cuarto de punto en la tasa de depósito desde junio ofrecen la señal más clara hasta ahora de que los responsables políticos se inclinan por esperar hasta diciembre para su próximo movimiento. Todo apunta a que habrá una pausa en la próxima reunión de octubre. Eso sí, se han comprometido a depender de los datos y no descartan actuar ya en los próximos meses. Hablan de que haría falta un deterioro más significativo en las perspectivas de crecimiento o una flexibilización agresiva por parte de la Reserva Federal para apartarse del ritmo trimestral de recortes de tasas. Decía Lagarde que tenemos muchos datos durante los ejercicios de proyección y que también reciben datos entre tanto, que van a analizar todo y que si hay algún cambio significativo en relación con su línea base, habrá una reevaluación. Como decimos, Lagarde abre la puerta a un nuevo recorte en octubre, pero dice que lo más probable es que haya que esperar a diciembre. Hemos decidido reducir a 25 puntos base de forma unánime. Hemos procedido como normalmente y tenemos una información muy clara, como hemos indicado, y basándonos en 3 criterios clave. Cuando echamos un vistazo a la información que tenemos, confirma nuestras perspectivas y nuestros análisis previos de que nos estamos adentrando y dando los pasos adecuados a nuestro objetivo, especialmente en el curso del año 2025, que la inflación se reducirá hacia el objetivo del 2%. Y pensábamos que debido a este proceso gradual de desinflación, era importante reducir este tipo a 25 base. Precisamente en esta conferencia de prensa del Banco Central Europeo preguntaban a Christine Lagarde por uno de los temas centrales en estos momentos, la posible adquisición de Commerzbank. Decía Christine Lagarde que no quería meterse en estos asuntos. El gobierno alemán, por cierto, hoy mismo decía que no es reticente, que no se opondría a esta adquisición por parte de Unicredit. Ayer preguntaban a Christine Lagarde que no se mojaba mucho, pero mira, contestaba de esta forma. Normalmente no comentamos en cuanto a las instituciones individuales y tenemos unos procedimientos bastante claros, que es la evaluación de las diferentes autoridades superiores, que es como un umbral en cuanto a las diferentes equities y tienen que ser autorizadas, y por supuesto confío que las autoridades de estas instituciones como Unicredit y Commerzbank son completamente conscientes de los requisitos para hacer este tipo de transacciones y van a cumplirlo y van a hacer todo lo que tengan que hacer para ser dependientes, y por supuesto estas fusiones transfronterizas pueden darse y vamos a ver cómo se desenvuelva este proceso.
Y precisamente mirando a Christine Lagarde, otra de las preguntas que le formulaban en el día de ayer venían a raíz del informe de Mario Draghi, precisamente es presidente del Banco Central Europeo, hablaba de la debilidad de la Unión Europea, de la debilidad también en cuanto a la ventaja competitiva que se ha perdido en Europa. Le preguntaban por esto a Christine Lagarde, respondía así. Cuando pensamos en el trabajo que tenemos por delante, en el informe de Mario Draghi no he visto ninguna aclaración ni ninguna parte que mencionaba que teníamos que revisar el mandato del Banco Central Europeo. Continuemos con el tratado y con nuestros principios de la Unión Europea, y por supuesto vamos a cumplir con nuestras responsabilidades en este mandato, y lo que mencionábamos en el informe de Mario Draghi tiene más que ver con las reestructuraciones y las reformas de nuestra estructura. Y de Christine Lagarde pasamos a mirar de nuevo a Joe Biden. Comenzábamos este informativo contándoles la nueva medida por parte de Estados Unidos contra China. Hablaba sobre todo de limitar tanto a Shein como a Temu. Ojo, porque tiene ya un efecto. Las acciones del propietario de Temu, de PPD Holdings, están cayendo más del 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado este viernes, después de que la administración de Joe Biden haya anunciado medidas para, dice literalmente, frenar el mayor abuso de la exención de minimis por parte de las plataformas de comercio electrónicas chinas. PPD ha caído en estos momentos un 5,18%, 92,28 dólares por acción. Nueva medida de Estados Unidos contra China. La administración de Joe Biden toma medidas contra Temu y contra, bueno, precisamente empresas que se dedican al comercio electrónico en China. Nosotros vamos a hacer una pausa, nada, un par de minutos, y enseguida miramos precisamente a China, a Estados Unidos, al conflicto en Ucrania. Enseguida el análisis geopolítico en Negocios Televisión.